El bisturí en la mano del doctor Damián Herrera era tan firme como la fría certeza en su corazón. Él era un dios en este quirófano, un maestro de la vida y la muerte cuyos honorarios de 8 cifras lo confirmaban. Pero estaba a punto de descubrir que la mujer que sangraba en su mesa, la misma mujer que había expulsado de su vida y de su mansión 9 meses atrás, estaba a punto de dictar un veredicto sobre su alma, uno que ningún título médico o fortuna podría apelar. La vida que él salvaría esa noche sería la misma que expondría el devastador fracaso de la suya. Damián Herrera ajustó con un gesto estudiado su reloj Patek Philippe de $80.000, observando con una satisfacción casi narcisista el reflejo de su impecable figura en las puertas cromadas del ascensor privado que lo llevaba al penthouse de su dominio, el piso más alto del Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México. A sus 38 años, no solo había cimentado una reputación como el cirujano gineco-obstetra más brillante y despiadado del país, sino que también había amasado una fortuna personal que rozaba los $15 millones, un logro que contrastaba brutalmente con la gélida y arrogante vaciedad que albergaba en el pecho. Su vida era un monumento al exceso y al ego, y cada día se aseguraba de que el mundo entero lo supiera. Su consultorio privado era una obra maestra de la ostentación, un santuario obsceno a su propio ego desmedido que ocupaba toda una planta del prestigioso hospital. Las paredes estaban revestidas de mármol de Carrara importado directamente de Italia, mientras que sus múltiples títulos y reconocimientos, enmarcados en oro macizo de 24 quilates, costaban individualmente más que el salario anual de la jefa de enfermeras. Pero la joya de la corona era su ventanal panorámico, un cristal inmenso que le ofrecía una vista imperial de la Ciudad de México, recordándole a cada instante que él estaba, literal y figurativamente, por encima de las masas anónimas que sufrían en las salas de emergencias de abajo, meras hormigas insignificantes en el gran esquema de su gloriosa existencia. Sin embargo, lo que verdaderamente alimentaba el espíritu de Damián no era su riqueza casi astronómica ni los lujos que ésta le permitía, sino el poder sádico y absoluto que ejercía sobre la vida de los demás. Disfrutaba enormemente la capacidad de decidir, con la frialdad de un emperador romano, quién era digno de recibir su atención médica de clase mundial y quién debía conformarse con la suerte incierta de los médicos residentes. Era su perverso sistema de castas personal. Si no tenías una póliza de seguro de gastos médicos mayores con cobertura internacional o la capacidad de pagar sus honorarios exorbitantes por adelantado, para él simplemente no existías como una prioridad médica. Doctor Herrera, la voz temblorosa de Lucía, una de las enfermeras más jóvenes, interrumpió sus pensamientos de autocomplacencia a través del intercomunicador de platino. El Synthesin aparato en sí era un lujo innecesario, pero para Damián cada detalle contaba en la construcción de su leyenda. Hay una emergencia en la sala de partos 3. Paciente con complicaciones severas, parece ser un desprendimiento de placenta. Necesita atención inmediata. Damián esbozó una sonrisa cruel, una que rara vez llegaba a sus ojos grises como el acero. Esa sonrisa era su máscara y su arma, un gesto que enfriaba la sangre de residentes y colegas por igual, recordándoles quién estaba en la cima de la cadena alimenticia del hospital. ¿Tiene seguro privado de cobertura premium, Lucía?, respondió con un tono meloso que no ocultaba la afilada crueldad de su pregunta. Ya conoces el protocolo. No atiendo a cualquiera que llegue por la puerta de urgencias con una crisis. Para eso están los médicos de guardia, para que se ensucien las manos con los casos de caridad y aprendan algo en el proceso. Durante los últimos 7 años, desde que se había convertido en jefe de cirugía obstétrica,
Damián había perfeccionado meticulosamente su sistema personal de discriminación médica. Era una política no escrita, pero tan férreamente aplicada como cualquier regla del hospital, y todos en su equipo conocían las consecuencias de desafiarla. Si un paciente no podía cubrir sus tarifas, que eran las más altas de todo México, simplemente lo derivaba a los residentes menos experimentados o, peor aún, lo transfería a un hospital público, sabiendo perfectamente que el tiempo perdido en el traslado podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Era su entretenimiento personal más retorcido. Un juego macabro en el que él se asignaba el papel de Dios, decidiendo el destino de extraños basándose en el grosor de sus carteras. Se deleitaba en la ironía de poseer las manos que podían salvar casi cualquier vida, pero elegir conscientemente no hacerlo por simple y llano elitismo. Era una droga, y él era un adicto al poder. Doctor, ella específicamente preguntó por usted. Tartamudeó Lucía a través del intercomunicador. Su nerviosismo era palpable incluso a través del altavoz de alta fidelidad. La joven enfermera sabía que estaba cruzando una línea peligrosa al insistir, pero algo en la situación la obligaba a hacerlo. Dijo que lo conoce. Su nombre es Valentina Navarro. El nombre no fue un susurro, fue una explosión. Una detonación silenciosa que resonó en la opulenta oficina, haciendo vibrar los cristales y el alma endurecida de Damián. Valentina Navarro. El nombre lo golpeó con la fuerza de un rayo directo al pecho, dejándolo sin aire y con el corazón martilleando contra sus costillas como un prisionero desesperado. Valentina, la mujer que había sido su esposa durante 4 años que él, en su arrogancia, había considerado perfectos. La mujer que había amado con una intensidad volcánica que lo aterraba, una pasión tan profunda que amenazaba con consumir su cuidadosamente construido castillo de control y superioridad. La misma mujer que, según su retorcida narrativa, había pulverizado su corazón con una supuesta traición, una infidelidad que nunca había podido probar, pero cuya mera sospecha había sido suficiente para alimentar su orgullo herido y expulsarla de su vida con una crueldad de la que incluso él, en sus noches más solitarias, llegaba a avergonzarse en secreto. Habían pasado exactamente 9 meses, 27 semanas, 270 días desde aquella noche infernal. Él había llegado a casa, a su mansión en Las Lomas, y la había encontrado en el jardín, hablando por teléfono en susurros, con una sonrisa tan radiante y misteriosa que él nunca había visto antes. Una sonrisa que no era para él. En ese instante, sus celos patológicos, alimentados durante años por la forma en que otros hombres la miraban, por su belleza natural y su espíritu libre que él secretamente anhelaba controlar, finalmente detonaron. La inseguridad, ese monstruo que vivía agazapado bajo capas de arrogancia y millones de dólares, había tomado el control absoluto. «Mentirosa, traidora», le había gritado, las palabras más viles y crueles de su repertorio saliendo de su boca como veneno. La había acusado de tener un amante, de burlarse de él a sus espaldas, todo sin una sola prueba, basándose únicamente en la ponzoñosa semilla de la duda que su propio ego había plantado. No le había permitido explicarse. Cada vez que ella intentaba hablar, él levantaba la voz, ahogando sus palabras con un torrente de acusaciones y desprecio, disfrutando sádicamente de ver cómo el amor en sus ojos se transformaba en miedo y luego en una profunda y desoladora tristeza. «Sal de mi casa y no vuelvas nunca. No quiero volver a verte en mi vida», le había sentenciado, con la frialdad de un juez dictando una sentencia de muerte. El recuerdo de las lágrimas de Valentina, de sus súplicas desesperadas por un minuto de calma para explicarle la verdad, de cómo había recogido sus pocas pertenencias con manos temblorosas mientras él,
La observaba desde el umbral con los brazos cruzados y sin una pizca de compasión. Todavía lo perseguía en las largas noches de insomnio, cuando ni el whisky más caro ni la compañía más superficial lograban acallar el eco de sus sollozos. Pero su orgullo, esa bestia indomable que gobernaba su vida, había sido infinitamente más fuerte que su amor. Su ego herido había sido más importante que la posibilidad de la verdad. Había preferido aferrarse a su narrativa de víctima traicionada que enfrentar la aterradora posibilidad de que se hubiera equivocado. «Doctor, está ahí». La voz de Lucía lo sacó bruscamente de sus tortuosos recuerdos. «La paciente está perdiendo mucha sangre. La frecuencia cardíaca del bebé está bajando peligrosamente. Tenemos sufrimiento fetal agudo. Doctor, es código rojo». Bebé. Valentina estaba embarazada. Las palabras de la enfermera cayeron sobre él como una losa de concreto. Sintió como el mundo entero, su mundo de lujo, control y certezas, comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. Sus manos, esas manos famosas por su precisión quirúrgica, comenzaron a temblar incontrolablemente, mientras su mente, entrenada para realizar los cálculos más complejos, hacía una operación matemática simple que no quería confirmar. 9 meses de embarazo, 9 meses exactos desde que la había echado de casa como a un perro. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. «Voy para allá», murmuró con una voz que no reconoció como la suya, una voz rota y extrañamente vulnerable. Mientras corría por los pasillos estériles del hospital, cada paso resonaba en su cerebro como un martillazo de culpa. Los recuerdos, antes fragmentos borrosos, ahora lo asaltaban con una claridad brutal y despiadada. Recordó a Valentina intentando decirle algo importante la noche de la pelea, su mano yendo instintivamente a su vientre en un gesto que él había ignorado, un gesto que ahora cobraba un significado devastador. Ella no estaba protegiéndose a sí misma, estaba protegiendo a su hijo. A su hijo. Había estado tratando de decirle que estaba embarazada. Esa sonrisa radiante, esos susurros al teléfono, no eran para un amante. Eran la pura efervescencia de la felicidad de una mujer que estaba a punto de compartir la noticia más maravillosa de sus vidas. Y él, en su ceguera paranoica, lo había destruido todo. Cuando llegó frente a la puerta de la sala de partos 3, Damián se quedó paralizado. Durante una década había entrado a salas como esa cientos de veces, siempre con la confianza absoluta del mejor cirujano de la ciudad. Ahora sus manos sudaban profusamente y su corazón latía con la violencia de un tambor de guerra, como si fuera la primera vez que iba a tocar un bisturí. Respiró hondo, un intento inútil por calmar el caos que se arremolinaba en su interior, y empujó la puerta. La imagen que lo recibió le robó el poco aire que le quedaba en los pulmones, dejándolo vacío y expuesto. Allí, sobre la camilla de hospital, con el rostro contraído por un dolor atroz, pero manteniendo una dignidad casi regia que le partía el alma, estaba Valentina Navarro. Ya no era la joven radiante de 30 años que había expulsado de su casa. Ahora tenía 31, y 9 meses de sufrimiento y lucha en solitario habían tallado líneas de una fortaleza insospechada en su rostro, haciéndola aún más hermosa y, al mismo tiempo, completamente inalcanzable para él. Sus grandes ojos color miel, que una vez lo habían mirado con un amor tan infinito que lo había hecho sentir invencible, ahora lo observaban con una mezcla de dolor físico agudo y algo mucho más profundo y devastador, una indiferencia glacial. Ya no había lágrimas en esos ojos, ya no había súplicas ni ruegos. Había algo peor, mucho peor. La mirada de alguien que no solo había aprendido a vivir sin él, sino que había prosperado en su ausencia. Era la mirada de una extraña,
una que apenas reconocía al hombre que una vez había sido el centro de su universo. «Hola, Damián», dijo con una voz extrañamente calmada, una serenidad que contrastaba dramáticamente con las olas de contracciones que claramente la estaban desgarrando por dentro. «Gracias por venir». La formalidad en su tono fue como una bofetada helada. Durante 4 años ella lo había llamado Dami, con una ternura que podía derretir todas sus defensas, que lo hacía sentir como el hombre más afortunado del mundo. Ahora era Damián, un nombre completo, pronunciado con la misma distancia con la que uno se dirigiría a un técnico que ha venido a reparar un electrodoméstico, un simple proveedor de servicios. «Valentina, yo...» Damián intentó encontrar las palabras, un discurso de disculpa que llevaba 9 meses ensayando en la soledad de su mente, pero se quedó mudo, completamente mudo, cuando sus ojos se posaron en su vientre. Estaba enorme, tenso, claramente a punto de dar a luz, y la realidad lo golpeó con la fuerza de un tsunami, arrasando con todas sus defensas. Ese bebé, el que luchaba por nacer en medio de tanto dolor y peligro, era suyo, la prueba viviente de su amor y ahora el monumento a su monumental estupidez. «No digas nada», lo interrumpió Valentina, con una firmeza en su voz que él jamás le había escuchado. La Valentina que él recordaba era dulce, complaciente, a veces incluso sumisa. Esta mujer era diferente, era acero puro. «Solo haz tu trabajo, salva a mi hijo». Esas 2 palabras resonaron en el quirófano con la fuerza de una sentencia. «Mi hijo, no nuestro hijo, mi hijo». En ese preciso instante, Damián comprendió algo que le heló la sangre hasta los huesos. En la mente y el corazón de Valentina, él ya no era el padre. Había perdido ese derecho, ese privilegio sagrado, la noche en que la había echado de su casa sin escuchar sus explicaciones. «Valentina, necesitamos hablar sobre...» Intentó acercarse, un gesto desesperado por cruzar el abismo que él mismo había creado entre ellos, pero otra contracción brutal la hizo gritar de dolor, un sonido que desgarró el alma de Damián y evaporó todas sus preguntas. El instinto médico, ese refugio seguro que había perfeccionado durante años, tomó el control. Se acercó para examinarla. Sus movimientos ahora eran automáticos y precisos, pero en el momento en que sus manos, cubiertas por guantes de látex, tocaron su vientre, Valentina lo miró directamente a los ojos con una intensidad que lo paralizó por completo. «La última vez que me tocaste fue para empujarme hacia la puerta», dijo ella. Su voz era una calma escalofriante que contrastaba dramáticamente con el infierno físico que estaba experimentando. «Ahora solo tócame para salvar a mi hijo. Después de eso, quiero que desaparezcas de nuestras vidas para siempre». Cada palabra era un bisturí afilado, cortando directamente su alma, exponiendo la podredumbre de su arrogancia y sus celos. Se dio cuenta de que durante 9 meses había estado viviendo en una fantasía autoindulgente, una en la que Valentina lo extrañaba, en la que esperaba desesperadamente su regreso, en la que aún existía una posibilidad de reparar el daño que había causado. La realidad, sin embargo, era infinitamente más cruel y aleccionadora. Ella no solo había sobrevivido sin él, había renacido de las cenizas de su matrimonio. Se había fortalecido, había encontrado un nuevo propósito. «Doctor, los vitales del bebé están cayendo en picada», lo alertó Lucía con urgencia, su voz sacándolo de su trance de autocompasión. Damián miró el monitor y sintió pánico. Real por primera vez en su carrera médica. No era solo un paciente anónimo en una camilla, era su hijo, el hijo que nunca supo que existía hasta hace unos minutos. El hijo que había rechazado antes de nacer por su propia y estúpida arrogancia. «Valentina, voy a necesitar que colabores conmigo», dijo con una voz que temblaba,
A pesar de sus esfuerzos por sonar profesional y autoritario, como el doctor Herrera, que todos temían y respetaban. Tu vida y la vida del bebé dependen de que trabajemos. Juntos ahora. Ella le dedicó una mirada fría, una que era un reflejo perfecto de la crueldad que él le había mostrado 9 meses atrás. Mi vida ya no te importa, Damián. Solo concéntrate en salvar a mi hijo. Es lo único que me importa a mí. La frase lo golpeó con la fuerza de un puño. Ella estaba usando su propia lógica despiadada en su contra. Mientras Damián se preparaba para el procedimiento más importante y aterrador de su vida, se dio cuenta de la devastadora ironía de la situación. Valentina había adoptado la misma táctica que él había perfeccionado durante años. Había convertido su humanidad, su historia compartida, su conexión en algo irrelevante. Había reducido su relación a una transacción fría y profesional. Pero había una diferencia crucial y abismal entre ambos. Ella lo hacía para protegerse del hombre que le había destrozado el corazón y la vida. Él, en cambio, lo había hecho siempre por pura y llana crueldad, por el placer de sentirse superior. Y ahora, mientras sostenía la vida de su propio hijo en sus manos, Damián se enfrentaba a la consecuencia más amarga de sus acciones. La mujer que había expulsado de su vida por celos infundados había regresado no para pedirle ayuda, sino para mostrarle con una claridad brutal todo lo que había perdido. Un amor incondicional, una familia, la oportunidad de ser un hombre mejor. Y esta vez no había vuelta atrás. El puente que los unía no estaba dañado, había sido reducido a cenizas, y él mismo había encendido el lucho sin fuego. El silencio que siguió a las palabras de Valentina fue tan denso y pesado que Damián podía escuchar el latido de su propio corazón resonando en sus oídos como los tambores de una ejecución inminente. Por primera vez en sus 38 años de vida se encontraba completamente sin palabras, sin defensas, despojado de la armadura de arrogancia que había construido meticulosamente durante décadas. El prestigioso y temido doctor Herrera se había evaporado, dejando en su lugar a un hombre aterrorizado y roto, enfrentando el fantasma de sus peores decisiones. Sus manos temblaron ligeramente mientras se aferraba al monitor fetal, buscando algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido e inestable bajo sus pies. La mujer frente a él ya no era simplemente su exesposa. Era un espejo brutal que reflejaba con una claridad despiadada todo lo que él había perdido por su propia estupidez, todo lo que nunca había valorado y todo lo que jamás podría recuperar, ni con sus $15 millones ni con toda su fama. Se dio cuenta de que la verdadera bancarrota no estaba en la cuenta del banco, sino en el alma. ¿Cuánto tiempo llevas en trabajo de parto?, preguntó Damián, su voz apenas un susurro que no reconocía como propio. Intentaba refugiarse desesperadamente en el protocolo médico, en las preguntas rutinarias, para evitar el colapso emocional total que amenazaba con destruirlo allí mismo, frente a su equipo. Era un intento patético de recuperar el control en una situación donde había perdido toda autoridad moral y emocional. La ironía era que el hombre que controlaba cada aspecto de su vida se encontraba ahora a merced de las consecuencias de sus actos. 18 horas, respondió Valentina entre respiraciones entrecortadas, su voz manteniendo esa frialdad profesional que le partía el alma en 1000 pedazos. Comenzó ayer por la tarde, pero quise esperar hasta estar segura de que era absolutamente necesario venir al hospital. No quería causar ninguna molestia. Cada palabra era como una gota de ácido cayendo lentamente sobre el alma de Damián. Se dio cuenta de que durante 18 horas Valentina había estado sufriendo sola, preparándose para traer al mundo a su hijo sin nadie que le sostuviera la mano, sin una palabra de aliento, sin un hombro en el que apoyarse.
Durante esas 18 horas, mientras él probablemente estaba en algún restaurante de lujo en Polanco, cenando langosta y bebiendo un vino de miles de pesos, o durmiendo plácidamente en su cama king size, en su mansión silenciosa y vacía, ella había estado enfrentando el momento más trascendental y aterrador de su vida, completamente abandonada a su suerte. El abandono era su firma, su legado en la vida de ella. El peso de esa revelación fue tan aplastante que sintió que sus rodillas flaqueaban y tuvo que apoyarse discretamente en la camilla para no caer. ¿Tienes a alguien contigo? ¿Algún acompañante en la sala de espera?, preguntó, aunque una parte masoquista de él ya conocía y temía la respuesta. Quería, necesitaba que ella dijera que sí, que había alguien más, un nuevo amor, un amigo, un familiar, cualquier cosa para mitigar la enormidad de su propia crueldad. Pero la respuesta de Valentina fue un golpe directo a su conciencia, una daga verbal que se torció en la herida de su culpa. Ella lo miró con esos ojos color miel, ahora endurecidos por la resiliencia, y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «No necesito a nadie, Damián», declaró, con una firmeza que sonaba ensayada, como si hubiera practicado esas palabras, esa filosofía de vida, durante meses frente a un espejo. «He aprendido a no depender de nadie más que de mí misma. Es la lección más dura y valiosa que me has enseñado». La declaración lo golpeó como una bofetada. Era exactamente el tipo de comentario arrogante que él mismo habría hecho durante años, presumiendo de su independencia, de su autosuficiencia, de no necesitar a nadie. Era su propio mantra, su escudo contra la vulnerabilidad. Ahora, escuchándolo de los labios de la mujer que una vez lo había amado incondicionalmente, se daba cuenta de cuán vacía, solitaria y desesperada sonaba realmente esa filosofía. No era un signo de fortaleza, como él siempre había creído, sino la cicatriz de una herida profunda, una armadura forjada en el fuego del abandono. Mientras comenzaba el examen físico, sus manos profesionales moviéndose con una memoria muscular que su mente caótica no poseía en ese momento, Damián no pudo evitar notar los cambios íntimos en el cuerpo de Valentina. Su vientre estaba tenso y marcado con las líneas plateadas del embarazo, mapas de una travesía que él se había perdido por completo. Su rostro tenía la plenitud característica de una mujer que había llevado una vida dentro de sí durante 9 meses. Era hermosa de una manera completamente nueva, más madura, más fuerte, más completa, una belleza forjada en la adversidad, una que él había provocado, pero de la que no había sido testigo. Se había perdido cada patada, cada antojo, cada ecografía. Se había perdido la transformación de la mujer que amaba en una madre. «El bebé está en posición pélvica», murmuró Damián después de completar el examen, su voz cargada con una preocupación profesional que apenas podía ocultar su terror personal. «Y por la bradicardia sostenida vamos a necesitar hacer una cesárea de emergencia, ahora mismo». La atmósfera en la sala se tensó aún más. El personal, que hasta ahora había estado moviéndose con una eficiencia silenciosa, se detuvo por un instante, esperando la reacción de la paciente y las órdenes del cirujano en jefe, cuyo rostro normalmente impasible era ahora una máscara de angustia. «¿Es peligroso?», preguntó Valentina. Y por primera vez desde que había entrado en esa sala, Damián detectó una fractura, una fisura minúscula en su armadura de indiferencia. Era miedo, miedo puro y maternal por la vida de su hijo. No preguntó por ella misma, no le importaba su propio bienestar. Toda su preocupación, todo su ser, estaba enfocado en la pequeña vida que dependía de ella y, irónicamente, de él. Ese destello de vulnerabilidad fue, para Damián, más doloroso que toda la frialdad que le había mostrado hasta entonces. «Toda cirugía tiene riesgos»,
admitió Damián honestamente, luchando contra el impulso de mentirle, de darle falsas seguridades para protegerla, como solía hacer en el pasado. Pero soy el mejor cirujano obstétrico de la ciudad. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder, todo lo humanamente posible, para que tanto tú como el bebé salgan bien de esto. La promesa sonó hueca incluso para sus propios oídos. Una frase ensayada que había dicho cientos de veces, pero que ahora carecía de la arrogante confianza que solía respaldarla. Ahora era una súplica. «No me importa lo que me pase a mí», dijo Valentina con una intensidad que lo dejó sin aliento, sus ojos fijos en los suyos, exigiéndole una verdad más profunda que una simple garantía profesional. «Solo salva a mi hijo, prométemelo, Damián. Júrame que harás todo lo posible por salvar a mi hijo, sin importar lo que me suceda a mí». La desesperación en su voz era idéntica a la que había escuchado miles de veces de otros padres en situaciones similares, pero esta vez era diferente. Esta vez era la madre de su hijo rogándole que salvara a la criatura que él había negado y abandonado antes de nacer. «Te lo prometo, Valentina, te lo juro», respondió Damián, y se sorprendió por la convicción, genuina y desgarradora en su propia voz. Por primera vez en años, una promesa médica no era solo protocolo profesional o una formalidad para calmar a un paciente. Era un juramento sagrado, un pacto de sangre que estaba haciendo con el amor de su vida y con el hijo que nunca supo que existía. Era la primera promesa honesta que le hacía en mucho, mucho tiempo, y el peso de ella era casi insoportable. Mientras el equipo médico preparaba el quirófano con una urgencia frenética, Damián se encontró a solas con Valentina durante unos minutos que se sintieron como una eternidad. La anestesia epidural había comenzado a hacer efecto, adormeciendo su cuerpo de la cintura para abajo, pero ella mantenía los ojos abiertos, fijos en el techo blanco y estéril, con una expresión que él conocía demasiado bien. Era la misma mirada distante y perdida que tenía cuando estaba procesando emociones demasiado complejas y dolorosas para expresar con palabras. La había visto muchas veces, pero nunca la había entendido realmente hasta ahora. Valentina se acercó a su cabeza, donde podía hablarle en voz baja sin que el equipo médico escuchara. Necesitaba, con una desesperación que le quemaba la garganta, que ella supiera algo, cualquier cosa, que le diera un mínimo de paz, aunque él no la mereciera. «Necesito que sepas que yo no...» Ella lo interrumpió sin siquiera mirarlo. Su voz era un susurro plano y sin emoción. «No, Damián, no ahora, no aquí. Solo concéntrate en tu trabajo. Concéntrate en salvar a mi hijo. Tus disculpas no van a mantenerlo con vida, pero necesito decirte que...», insistió él, sintiendo que esta podría ser su única y última oportunidad de explicarse, de intentar construir un puente sobre las ruinas de su relación. «Necesitas decirme que...». Finalmente, ella volteó la cabeza para mirarlo directamente a los ojos, y la furia contenida que vio allí, un volcán de dolor y resentimiento a punto de estallar, lo paralizó por completo. «¿Qué lo sientes? ¿Que cometiste un error? ¿Que me extrañaste durante estos 9 meses de silencio absoluto?» Cada pregunta era una puñalada directa al corazón, precisa y letal. Damián se dio cuenta de que había estado ensayando un discurso de disculpas grandilocuente y egocéntrico durante meses, uno diseñado para hacerlo sentir mejor a él, no a ella. Ahora, frente a la cruda y brutal realidad de su dolor, todas sus palabras preparadas sonaban huecas, patéticas y egoístas. Eran palabras de un hombre que aún no entendía la magnitud del daño que había causado, un hombre que pensaba que un «lo siento» podía borrar 9 meses de infierno solitario. «Yo no...», comenzó, pero Valentina lo interrumpió con una risa amarga y sin alegría que nunca le había escuchado antes.
Era el sonido de un corazón que se había roto tantas veces que ya no podía producir lágrimas, solo una ironía desoladora. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto, Damián?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una mueca de dolor. La noche que me echaste de tu casa como a una criminal, estaba tratando de decirte que estaba embarazada. Me había hecho la prueba esa misma mañana. Estaba tan emocionada que no podía esperar a darte la sorpresa. El mundo de Damián, que ya estaba fracturado, se desplomó por completo. Se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. La llamada telefónica misteriosa, la sonrisa radiante que no había reconocido, los susurros que habían alimentado la hoguera de sus celos, todo cobró sentido de la manera más devastadora posible. No había ningún amante, nunca lo hubo. La única traición en esa historia había sido la suya, una traición a su amor, a su confianza y al hijo que llevaba en su vientre. La verdad fue una luz cegadora que lo dejó expuesto en toda su patética inseguridad. Había estado hablando con el ginecólogo, el doctor Mendoza, confirmando el embarazo, planeando con su mejor amiga la manera perfecta de darle la noticia más maravillosa de sus vidas. Y él, en su paranoia tóxica y su ego frágil, había convertido ese momento mágico en una tragedia de abandono y crueldad. Había destruido la mayor alegría de sus vidas antes de que tuviera la oportunidad de nacer. La persona con quien estabas hablando por teléfono, susurró Damián, sintiéndose físicamente enfermo, con náuseas que subían por su garganta. Era el doctor Mendoza, confirmó Valentina con una calma devastadora, como un juez leyendo una sentencia final. Estaba preguntándole sobre los síntomas normales del primer trimestre. Quería estar completamente segura antes de decírtelo. Quería que fuera perfecto. Cada palabra era un martillazo en el clavo de su ataúd emocional. Se dio cuenta de que no solo había destruido un momento, había destruido una vida entera de posibilidades, de felicidad compartida. Había cambiado el curso de sus destinos por su propia y podrida inseguridad. Valentina, yo no sabía. Si hubiera sabido yo, intentó balbucear, buscando desesperadamente palabras que pudieran, si no reparar, al menos mitigar 9 meses de dolor y soledad. Pero sus palabras eran inútiles, eran cenizas en el viento. ¿Qué habrías hecho diferente, Damián?, preguntó ella con una honestidad brutal que lo desarmó. ¿Te habrías quedado conmigo por obligación? ¿Habrías fingido amarme por el bebé? ¿O simplemente habrías encontrado otra razón para dudar de mí, para odiarme, para controlarme? Las preguntas colgaron en el aire como bombas de tiempo, esperando explotar. Damián se dio cuenta de que Valentina había pasado los últimos 9 meses no solo gestando a su hijo, sino también analizando cada aspecto de su relación, cada momento de toxicidad, cada señal de advertencia que había ignorado. Había diseccionado su matrimonio con la precisión de un cirujano, mientras él había estado viviendo en una negación cómoda y autoindulgente. Ella había buscado la verdad, mientras él se había aferrado a sus mentiras. Te amaba, dijo Damián finalmente, su voz quebrándose con la admisión más honesta que había hecho en décadas. Te amo, siempre te he amado. La confesión, que debería haber sido liberadora, se sintió como un último y patético intento de manipulación. No, respondió Valentina con una firmeza que lo dejó sin aliento. Una certeza forjada en el dolor y la introspección. Tú no me amabas a mí, Damián. Tú amabas la idea de poseerme, amabas sentirte superior a mí, amabas tener control sobre cada aspecto de mi vida, pero nunca me amaste a mí, a la persona real. Cada acusación era como un bisturí afilado cortando directamente a través de capas de autoengaño. Damián se dio cuenta de la terrible verdad en sus palabras. Él no la había amado, la había coleccionado.
como a sus relojes caros y sus coches de lujo. Ella era su más bello trofeo, uno que pulía y exhibía, pero que no valoraba por lo que era, sino por cómo lo hacía ver a él. Se dio cuenta de que, mientras él había estado viviendo en una fantasía donde solo había cometido un error impulsivo, ella había llegado a una comprensión profunda y dolorosa de la naturaleza fundamentalmente tóxica de su relación. Doctor Herrera, la voz de la jefa de enfermeras, lo sacó de su espiral de autodesprecio. Estamos listos para comenzar la cesárea. El tiempo es crítico. Damián miró hacia Valentina una última vez antes de ponerse la mascarilla quirúrgica. Sus ojos ya no mostraban furia ni siquiera dolor. Mostraban algo mucho peor, una paz resignada, la calma de alguien que había aceptado que algunas cosas, algunas personas, algunas relaciones simplemente no tenían reparación. Era la mirada de alguien que había cerrado un capítulo de su vida para siempre. «Salva a mi hijo, Damián», le dijo por última vez. Su voz era un susurro casi inaudible, pero cargado de una autoridad inquebrantable. «Es lo único que te pido». Mientras Damián se dirigía hacia el área estéril para comenzar la cirugía más importante y aterradora de su vida, se dio cuenta de algo que le heló la sangre en las venas. Valentina había dejado de luchar por su relación. No estaba tratando de castigarlo o hacerlo sufrir. Simplemente ya no le importaba. Había seguido adelante y su indiferencia era infinitamente más devastadora que cualquier grito o lágrima. Ahora, mientras se preparaba para traer al mundo al hijo que había rechazado, Damián enfrentaba la ironía más cruel del destino. Tenía que salvar 2 vidas para poder destruir completamente la más mínima posibilidad de recuperar el amor que había perdido por su propia crueldad. Cada segundo que el bebé permaneciera dentro del vientre de Valentina, ambos corrían un peligro mortal. Y cada segundo que lograra salvarlos sería un segundo más en el que Valentina se alejaría emocionalmente de él para siempre, consolidando su nueva vida, una vida en la que él no tenía cabida. La operación que estaba a punto de realizar sería, técnicamente, su mayor éxito profesional, una demostración de su habilidad incomparable bajo una presión extrema. Pero emocionalmente sería la confirmación final, la firma y el sello de su fracaso más devastador y absoluto como ser humano. Estaba a punto de ser el héroe de una historia en la que él era y siempre sería el único y verdadero villano. Y esa era una verdad de la que no podría escapar jamás. Damián se dirigió hacia el lavabo quirúrgico con un vestigio de la arrogancia mecánica que había perfeccionado durante una década. Incluso en esta situación de pesadilla, incluso enfrentando la cesárea más personal y aterradora de su vida, no podía evitar sentir esa familiar sensación de superioridad técnica que lo había definido durante años. Después de todo, él era el doctor Damián Herrera, el hombre cuyas manos eran consideradas un don divino en el mundo de la medicina, el cirujano que había salvado cientos de vidas y que tenía el poder de la vida y la muerte en la punta de sus dedos. Valentina podría odiarlo con cada fibra de su ser. Podría haber seguido adelante y construido una nueva vida sin él. Pero en este preciso momento, en este quirófano, en esta crisis, ella lo necesitaba desesperadamente. Necesitaba su experiencia inigualable, su conocimiento enciclopédico, su habilidad quirúrgica que ningún otro médico en la ciudad y quizás en el país podía igualar. Era una ironía deliciosa y amarga a la vez. La mujer que lo había humillado con su indiferencia ahora dependía completamente de él para salvar a su hijo, a su sangre, a su carne. Era su última y retorcida forma de control. Doctor Herrera. La enfermera Lucía se acercó con una expresión extraña en el rostro, una mezcla de nerviosismo y confusión. Hay algo que debe saber antes de la cirugía. La paciente
ella trajo algunos documentos importantes. Damián frunció el ceño mientras se enjabonaba las manos con movimientos mecánicos y precisos, un ritual que había realizado miles de veces pero que hoy se sentía ajeno. ¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos? ¿Su testamento? ¿Una orden de restricción? Bromeó con una acidez que no sintió. No, doctor, son directivas médicas anticipadas muy específicas, explicó Lucía, evitando su mirada. Y también un poder notarial que autoriza a un tercero a tomar decisiones médicas en caso de que ella quede incapacitada. Damián sintió un nudo frío en el estómago. Un poder legal. ¿A quién se lo habría dado? ¿A su madre? ¿A un hermano? ¿A un nuevo hombre en su vida? La idea lo enloqueció. ¿A quién se lo dio Lucía? ¿Quién es el apoderado legal?, preguntó, su voz sonando más dura de lo que pretendía. La respuesta de Lucía fue tan inesperada, tan inverosímil, que por un momento Damián pensó que había escuchado mal. Se lo dio a sí misma, doctor, respondió la enfermera con evidente confusión. Aparentemente, bueno, según estos documentos, la paciente, Valentina Navarro, se graduó de la Facultad de Derecho de la UNAM hace 3 meses, con mención honorífica. Pasó el examen del Colegio de Abogados la semana pasada. Es abogada. El mundo de Damián, que ya se tambaleaba, se detuvo por completo. El jabón se deslizó de sus manos inmóviles mientras procesaba la información. Valentina, abogada, su Valentina. La mujer que apenas había terminado la preparatoria cuando se casaron, la que trabajaba como recepcionista en una clínica dental, la que él siempre había considerado dulce y simple, pero no particularmente brillante. La mujer a la que le había explicado temas complejos con una paciencia condescendiente, como si fuera una niña. Esa mujer se había graduado de la carrera de derecho más exigente del país, y lo había hecho durante los 9 meses que estuvo embarazada, sola y presumiblemente con el corazón roto. Eso es imposible, murmuró más para sí mismo que para Lucía, quien lo miraba con una mezcla de pena y asombro. Ella no tenía los recursos ni el tiempo. Su voz se apagó. Se dio cuenta de lo estúpido y arrogante que sonaba. Él la había subestimado de la manera más profunda y ofensiva posible. Había asumido que sin él, ella se marchitaría, que no sería capaz de sobrevivir y mucho menos de prosperar de una manera tan espectacular. El descubrimiento fue una humillación tan profunda que le quemó la cara. Doctor, yo solo le estoy diciendo lo que dice su documentación oficial, respondió Lucía, claramente incómoda con la conversación. Dice aquí que se graduó summa cum laude de la Universidad Nacional. Y también hay una carta de aceptación para una maestría en Derecho Corporativo en el ITAM, que comenzará el próximo semestre. Cada palabra era un martillazo directo a la autoimagen inflada de Damián. Durante los 4 años de su matrimonio, él la había tratado sutilmente como si fuera intelectualmente inferior. Nunca lo había dicho directamente, por supuesto, pero sus comentarios condescendientes, sus bromas sobre su trabajo, su manera de simplificarle las cosas, todo había sido una forma sutil pero constante de mantenerla en una posición subordinada, de asegurarse de que ella siempre lo admirara desde abajo. Y ahora descubría que mientras él había estado presumiendo de su doctorado en medicina y su éxito financiero, ella había estado construyendo silenciosamente una carrera intelectual que no solo rivalizaba, sino que potencialmente superaba la suya en términos de tenacidad y mérito. Él había tenido todas las ventajas, todas las oportunidades. Ella no había tenido nada más que su propia determinación y un corazón roto como combustible. La comparación era vergonzosa. Él era un producto de privilegios. Ella era una obra maestra de la resiliencia. ¿Hay algo más en esos documentos, Lucía?, preguntó Damián con una voz que no reconocía como suya.
una voz despojada de toda su autoridad. Lucía revisó los papeles con una expresión cada vez más sorprendida. Sí, doctor, también hay una carta de oferta de empleo. Aparentemente, el bufete de abogados Mendoza y Asociados la contrató como abogada junior en su división de litigios por negligencia médica. Comenzará a trabajar tan pronto como termine su licencia de maternidad. El suelo del quirófano pareció desvanecerse bajo los pies de Damián. Mendoza y Asociados. No era cualquier bufete. Era la firma de abogados más prestigiosa y temida de la ciudad, especializada en casos de mala praxis médica. Eran conocidos por ser tiburones legales, por destruir carreras médicas y arruinar reputaciones profesionales con una eficiencia despiadada. Y ahora, Valentina, su Valentina, la mujer a la que había subestimado y humillado, iba a trabajar para ellos. La ironía era tan brutal, tan poéticamente perfecta, que casi le quitó el aliento. La mujer que había considerado intelectualmente inferior, ahora tenía el poder legal literal de destruir todo por lo que él había trabajado. Doctor, necesitamos comenzar la cirugía, ahora, lo urgió Lucía, su voz finalmente rompiendo el protocolo y mostrando la alarma que sentía. Los signos vitales del bebé están en niveles críticos. Damián asintió mecánicamente y se dirigió hacia la mesa de operaciones. Pero su mente estaba completamente fuera de control, corriendo en 1.000.000 de direcciones a la vez. Mientras se acercaba a Valentina, que yacía con los ojos cerrados bajo el efecto de la anestesia local, no podía dejar de mirar su rostro con ojos completamente nuevos. Las líneas de madurez que había notado antes ahora tenían un significado completamente diferente. No eran solo las marcas del embarazo y el sufrimiento emocional. Eran las líneas de alguien que había pasado 9 meses estudiando hasta el amanecer, memorizando leyes, escribiendo ensayos, tomando exámenes, construyendo meticulosamente una nueva y formidable vida profesional, mientras su cuerpo creaba la vida del hijo que él había rechazado. Era la cara de una guerrera, y él se sintió, por primera vez en su vida, como un cobarde. Se dio cuenta de que mientras él construía un imperio de dinero, ella había construido un imperio de conocimiento y fortaleza. Valentina, susurró mientras comenzaba a preparar la incisión, su voz apenas audible por encima del pitido de los monitores. ¿Por qué no me dijiste que estabas estudiando Derecho? Para su sorpresa, ella abrió los ojos y lo miró directamente. La anestesia la mantenía consciente, pero relajada. ¿Y cuándo exactamente habría podido decírtelo, Damián? Respondió con una calma que lo desarmó por completo. Fue entre los comentarios condescendientes sobre lo poco que yo entendía del mundo, o tal vez cuando me explicabas las noticias financieras como si fuera una niña de 5 años. Cada palabra era un bisturí de obsidiana, cortando directamente a través de sus defensas y exponiendo la fea verdad de su comportamiento. Damián se dio cuenta de que Valentina había estado guardando, archivando en su memoria años de humillaciones sutiles, años de ser tratada como intelectualmente inferior por el hombre que supuestamente la amaba y la protegía. Él no había sido su protector, había sido su carcelero, uno que usaba la condescendencia en lugar de barrotes de hierro. El reconocimiento de esta verdad fue nauseabundo. Yo no pretendía, comenzó a balbucear, pero Valentina lo interrumpió con una risa suave pero devastadora, un sonido que era a la vez triste y terriblemente lúcido. Nunca que, Damián, nunca me dijiste que no entendería los términos médicos complicados de tus casos. Nunca sugeriste que viera telenovelas mientras tú leías literatura seria. Nunca me trataste como si fuera un accesorio bonito en lugar de una persona con cerebro, con ambiciones, con un potencial que tú mismo te negaste a ver. Cada acusación era verdadera, absoluta y dolorosamente verdadera.
Y Damián lo sabía. Durante años había usado su educación médica y su éxito como una forma sutil de establecer y mantener su superioridad en la relación. Había disfrutado, de una manera perversa y subconsciente, sintiéndose más inteligente, más educado, más sofisticado que su esposa. No era porque ella fuera inferior, se dio cuenta ahora con una claridad espantosa, sino porque él era profundamente inseguro. Necesitaba disminuirla a ella para sentirse grande él. Valentina, yo no me daba cuenta de que... Intentó defenderse mientras comenzaba la incisión quirúrgica con manos que temblaban ligeramente, un temblor que aterrorizó a la parte profesional de su cerebro. De que me estabas humillando constantemente. Completó Valentina su oración con una precisión legal que lo dejó sin aliento. Oh, te dabas cuenta perfectamente, Damián. Era parte del juego, parte del control que ejercías sobre mí. Mantenerme sintiéndome inferior para que nunca cuestionara tu autoridad, tus decisiones, tus ausencias. Mientras Damián trabajaba, su mente dividida entre la complejidad de la cirugía y la tormenta de las revelaciones de Valentina, ella continuó hablando con esa calma profesional que era más devastadora que cualquier grito o acusación histérica. ¿Sabes qué fue lo que realmente me abrió los ojos?, preguntó retóricamente. La noche que me echaste de casa, cuando me gritaste que era una estúpida, una inútil que nunca entendería nada de la vida. Esa noche, en medio de todo ese dolor, me di cuenta de que tenías razón en una cosa. Yo no entendía nada. No entendía cómo había permitido que el hombre que amaba me tratara así durante 4 largos años. Damián sintió una oleada de náuseas mientras continuaba con la cirugía. El bebé estaba casi visible, su pequeña cabeza cubierta de cabello oscuro, pero las palabras de Valentina lo estaban destruyendo sistemáticamente, demoliendo ladrillo a ladrillo el edificio de su autoengaño. Así que decidí cambiar eso, continuó ella con una determinación de acero en su voz. Una que él nunca le había escuchado. La misma semana que me echaste, con el poco dinero que tenía ahorrado, me inscribí en la universidad. Tomé cursos de verano, clases nocturnas. Estudié 18 horas al día. Escribí mi tesis sobre relaciones tóxicas y abuso psicológico mientras este bebé crecía dentro de mí. Cada patada que daba era un recordatorio de por qué tenía que seguir luchando. Relaciones tóxicas. Repitió Damián las palabras como si fueran veneno en su boca. Sí, confirmó Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa de victoria pírrica. Mi tesis se tituló Patrones de control emocional y manipulación narcisista en relaciones asimétricas de poder. Obtuve la calificación más alta de mi generación. Aparentemente tenía un caso de estudio muy completo y detallado para analizar. El golpe fue tan brutal, tan humillante, que Damián tuvo que hacer una pausa en la cirugía por un segundo para recuperar el aliento. El mundo de certezas de Damián, su creencia inquebrantable en su propia superioridad, se estaba desmoronando pieza por pieza, como un castillo de naipes en un huracán. Se dio cuenta de que Valentina no solo había estudiado derecho durante su ausencia, lo había estudiado a él. Había analizado, diseccionado y documentado académicamente cómo él la había maltratado psicológicamente durante años. Había convertido su dolor en una tesis, su sufrimiento en una obra académica. Lo había transformado de abusador a objeto de estudio. La humillación era total y absoluta. Doctor, ya casi puede ver la cabeza del bebé. Un poco más, lo alertó Lucía, su voz llena de una urgencia que lo ancló de nuevo a la realidad del quirófano. Damián se concentró en la cirugía, pero su mente estaba completamente fragmentada. Mientras trabajaba para traer al mundo a su hijo, se enfrentaba a la realización más humillante de su vida. La mujer, que había considerado intelectualmente inferior,
había usado su abandono como combustible para superarlo académica y profesionalmente de una manera que él nunca habría creído posible. Ella no se había limitado a sobrevivir, se había convertido en su superior. ¿Quieres saber lo más irónico de todo, Damián?, preguntó Valentina mientras él extraía cuidadosamente al bebé de su vientre, un pequeño cuerpo cubierto de vernix que se movía y emitía un primer y débil gemido. Mi primer caso oficial en Mendoza y Asociados va a ser una demanda colectiva por negligencia médica y discriminación sistemática contra el Hospital Ángeles del Pedregal. Aparentemente hay un cirujano aquí muy famoso que ha estado rechazando y derivando pacientes basándose en su capacidad de pago durante años, a veces con consecuencias fatales. Las manos de Damián se congelaron por completo. El bebé estaba en sus brazos, respirando, comenzando a llorar con más fuerza, perfectamente saludable. Pero él no podía moverse, no podía hablar. Estaba paralizado. Valentina acababa de revelar que no solo tenía el conocimiento y el poder legal para destruir su carrera, sino que ya estaba trabajando activamente en un caso que podría hacer exactamente eso. No era una amenaza futura, era una realidad presente y aterradora. Su juicio no estaba por venir, ya había comenzado. «No te preocupes», añadió Valentina con una ironía devastadora, como si pudiera leer su mente aterrorizada. «Esa investigación comenzará formalmente después de que termine mi licencia de maternidad. Por ahora, solo quiero que termines este procedimiento, que salves a mi hijo y que te vayas». Damián miró al bebé en sus brazos. Un niño perfecto con el cabello oscuro y abundante de Valentina y sus propios ojos grises. Y se dio cuenta de que estaba sosteniendo la única y frágil conexión que le quedaba con la mujer que había destruido su vida por su propia y completa estupidez. «Es un niño», anunció con una voz quebrada, la emoción finalmente rompiendo todas sus barreras. «Es perfecto». Valentina lo miró y por un instante vio un destello de la mujer que había amado, un atisbo de suavidad en su mirada, pero desapareció tan rápido como llegó. «Mi hijo», corrigió ella con una firmeza que no dejaba lugar a interpretaciones. «Su nombre será Leo Navarro, solo Navarro». Cada detalle, cada palabra, había sido planeado meticulosamente durante 9 meses. Valentina solo había reconstruido su vida, había construido una nueva identidad para ella y para su hijo, una que no incluía ningún rastro, ninguna mención del doctor Damián Herrera. Mientras terminaba de suturar la incisión quirúrgica, sus manos moviéndose ahora con la precisión de un autómata, Damián se enfrentó a la ironía final y más cruel del destino. Había salvado exitosamente las 2 vidas más importantes para él, un triunfo médico impecable. Pero al hacerlo, había confirmado definitivamente que había perdido a ambas para siempre. Valentina ya no era la mujer vulnerable que había expulsado de su casa. Era una abogada formidable especializada en negligencia médica, con el poder de aniquilar su carrera. Y su hijo, su propio hijo, llevaría solo el apellido de ella, borrando completamente su existencia legal y simbólica como padre. El silencio que siguió al primer llanto vigoroso del bebé fue tan profundo y absoluto que Damián podía escuchar el sonido de su propia alma fragmentándose en millones de pedazos irreparables. Leo Navarro, ya no Leo Herrera, sino Leo Navarro, lloraba en los brazos de una enfermera con una fuerza vital que contrastaba brutalmente con la muerte emocional que él mismo estaba experimentando. Se sentía como un fantasma en su propio quirófano, un espectador de la vida que debería haber sido la suya, una vida que había aniquilado con sus propias manos. Sus manos, esas manos que habían realizado cientos de cirugías con una precisión robótica y una confianza inquebrantable, ahora temblaban mientras se quitaba los guantes ensangrentados.
Había sostenido al hijo que técnicamente había salvado, pero que legal y emocionalmente había perdido mucho antes de conocerlo. El acto de salvarlo fue simplemente el punto final de su pérdida, la firma en el acta de defunción de su familia. Cada llanto de su hijo era un recordatorio de su fracaso como hombre, como esposo y como padre. Durante 38 años de vida, Damián había operado bajo la creencia absoluta y arrogante de que el éxito profesional, la riqueza y el prestigio eran sinónimos de superioridad humana. Creía que su valor como persona se medía en los ceros de su cuenta bancaria y en la cantidad de títulos colgados en su pared. Ahora, mirando a este bebé perfecto que llevaba únicamente el apellido de su madre, se enfrentaba a la realización más devastadora de su existencia. Había ganado la batalla médica, pero había perdido la guerra de su propia humanidad. ¿Puedo sostenerlo?, preguntó Valentina desde la camilla. Su voz, aunque débil por la cirugía, había recuperado toda su fuerza maternal, como si el nacimiento exitoso de su hijo hubiera restaurado completamente su poder y su propósito en el mundo. Damián la miró, buscando desesperadamente algún rastro de la vulnerabilidad que había mostrado durante la cirugía, alguna pequeña grieta por la que pudiera colarse un ápice de esperanza para él. Pero no encontró nada. En su lugar, encontró los ojos de una mujer que había pasado 9 meses transformándose en alguien completamente nuevo, alguien que él jamás había conocido realmente. Valentina ya no era la recepcionista tímida que había trabajado en una clínica dental, la mujer a la que él había moldeado sutilmente para que se ajustara a su vida. Era una abogada especializada en casos médicos complejos, una madre soltera que había construido una nueva vida desde cero, sin necesidad de su dinero, su aprobación o su validación masculina. Era una adversaria intelectual formidable que tenía en sus manos el poder de destruir todo por lo que él había trabajado. Se había convertido en la encarnación de su peor pesadilla, y todo por su propia culpa. «Es tu hijo», respondió Damián, mientras una enfermera le entregaba cuidadosamente el bebé a Valentina. Cada palabra que pronunciaba sonaba como una confesión de derrota, como la rendición incondicional de un ejército vencido. «Mi hijo», corrigió ella suavemente mientras recibía a Leo en sus brazos, su rostro transformándose con una expresión de amor puro y absoluto que a Damián le dolió físicamente ver. «Solo mío». La corrección fue devastadora en su simplicidad. No había ira, no había venganza, no había drama emocional en su voz. Era simplemente un hecho legal y emocional que ella había establecido durante 9 meses de meticulosa reconstrucción personal. Damián había perdido todos sus derechos paternales no por una decisión judicial o una batalla legal, sino por su propia y monumental estupidez y crueldad. Mientras observaba a Valentina sostener a Leo, susurrándole palabras de amor y consuelo, Damián se dio cuenta de algo que lo aterrorizaba más que cualquier demanda legal. Ella era una madre completa, natural, suficiente. No necesitaba un padre para este niño, no necesitaba su ayuda económica, no necesitaba su apoyo emocional, no necesitaba absolutamente nada de él. Su fantasía de ser indispensable, el pilar sobre el que se sostenía su ego, se desmoronaba frente a la aplastante realidad de una mujer que había aprendido a ser completamente independiente. Valentina se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal salvaje y herido que podría huir o atacar en cualquier momento. «Necesitamos hablar sobre cómo vamos a manejar esto». Su voz sonaba débil, suplicante, la voz de un hombre que ha perdido todo el poder y lo sabe. «¿Manejar qué?», preguntó ella sin levantar la vista de Leo, quien había dejado de llorar y ahora exploraba el mundo con unos ojos grises, curiosos e inteligentes, que eran idénticos a los de Damián. Ese pequeño detalle,
esa conexión genética innegable, era como un cuchillo torciéndose en su herida. Sobre mi relación con Leo, enumeró desesperadamente, aferrándose a los aspectos legales, porque los emocionales estaban completamente fuera de su alcance, en un territorio que ya no le pertenecía. Sobre mis derechos como padre, sobre la manutención, las visitas, las decisiones médicas. Valentina finalmente lo miró, y la expresión en su rostro fue de una paciencia condescendiente que él reconoció dolorosamente. Era la misma expresión que él había usado con ella durante años cuando le explicaba conceptos que consideraba demasiado complejos para su entendimiento. La inversión de roles era una humillación exquisitamente cruel. Damián dijo con esa calma profesional y ensayada que ahora lo aterrorizaba: creo que hay algunas cosas fundamentales que no estás entendiendo sobre tu situación legal actual. El uso de las palabras situación legal le envió escalofríos por la espina dorsal. Valentina ya no estaba hablando como su exesposa herida. Estaba hablando como la abogada especialista en litigios médicos en la que se había convertido durante su ausencia. Estaba hablando como su adversaria. Se dio cuenta de que estaba completamente superado, jugando a un juego cuyas reglas él ni siquiera conocía. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque una parte de él, la parte que todavía tenía instinto de supervivencia, ya no quería escuchar la respuesta. Quería correr, huir de ese quirófano, de esa ciudad, de esa verdad devastadora. Quiero decir que durante los 9 meses que estuve embarazada, tú no exististe legalmente en mi vida, explicó ella con la precisión de alguien que había estudiado meticulosamente cada aspecto legal de su situación, como si se preparara para el caso más importante de su vida. Y, de hecho, lo era. No hay ningún documento que te establezca como el padre de este niño. No estuviste presente durante el embarazo, no contribuiste económicamente, no participaste en ninguna decisión médica. Legalmente, Damián, eres un extraño. Cada palabra era un bisturí legal, cortando sistemáticamente todos los hilos, por delgados que fueran, que lo conectaban con su hijo. Damián se dio cuenta, con un horror creciente, de que Valentina había usado estos 9 meses no solo para educarse y fortalecerse, sino para construir un caso legal impenetrable, una fortaleza jurídica a su alrededor y al de su hijo, que lo excluía completa y absolutamente de la paternidad. Ella no solo se había preparado para ser madre, se había preparado para la guerra, una guerra que él ni siquiera sabía que se estaba librando. Pero biológicamente es mi hijo. Tenemos pruebas de ADN, testigos, protestó débilmente, sintiéndose como un niño que intenta argumentar con un adulto sobre reglas que no comprende. Su fama, su dinero, su poder, todo era inútil en este nuevo campo de batalla. La paternidad biológica no establece automáticamente derechos legales, Damián, respondió ella con una autoridad académica que lo dejó sin aliento. Especialmente cuando el supuesto padre ha demostrado un patrón de comportamiento que podría considerarse perjudicial para el bienestar emocional y físico del menor. La frialdad de su análisis era aterradora. Lo había reducido a un mero supuesto padre. ¿Patrón de comportamiento perjudicial? Repitió las palabras como si fueran un idioma extranjero y amenazante. Abandono durante el embarazo, violencia verbal previa, inestabilidad emocional documentada, enumeró Valentina con la frialdad de un fiscal presentando cargos. Todo está documentado, analizado y referenciado en mi tesis académica sobre relaciones tóxicas, que casualmente utilizó nuestro matrimonio como principal caso de estudio. Una tesis que, por cierto, está a punto de ser publicada en una prestigiosa revista de Derecho y Psicología. Tienes un problema, Damián, un problema muy grande. El mundo de Damián se desplomó por completo, esta vez para no volver a levantarse.
No solo había perdido a su esposa y a su hijo por su propia crueldad, ahora esa misma crueldad se había convertido en material académico, en evidencia legal que podía y sería usada en su contra. Valentina no solo había contado su historia, la había inmortalizado en la literatura académica, convirtiendo su tragedia personal en un arma profesional. La meticulosidad de su plan era tan brillante como aterradora. Lo había superado en todos los frentes posibles. Usaste nuestro matrimonio como caso de estudio, susurró, sintiéndose físicamente enfermo, violado de una manera íntima e intelectual que nunca había imaginado. Obviamente, cambié los nombres para proteger la privacidad de los involucrados, aclaró ella con una ironía devastadora. Pero sí, mi investigación sobre patrones de control emocional en relaciones asimétricas se basó extensamente en mis experiencias personales con un cirujano narcisista que confundía su éxito profesional con la superioridad humana. Fue un material de estudio fascinante, te lo aseguro. La humillación era tan profunda, tan absoluta, que Damián sintió que se ahogaba. Mientras él vivía su vida de éxito, ella lo había estado estudiando como un espécimen psicológico, como un bicho raro digno de análisis académico. La inversión de poder era total y definitiva. Él, el gran doctor Herrera, había sido reducido a una nota a pie de página en la brillante carrera de ella.